En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la corrección del factor de potencia. De acuerdo a las normas de Empresa Eléctrica de Guatemala, la cual exige que el factor de potencia debe de estar en 0.9 en cualquier instalación eléctrica en el uso de los motores, ya sean monofásicos o sean trifásicos. Para poder calcular el factor de potencia vamos a usar el triángulo de potencias. El triángulo de potencias lo representamos a través del famoso triángulo rectángulo en donde van a entrar en función lo que es el teorema de Pitágoras y sus funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. De acuerdo al teorema de Pitágoras, recordemos que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso tenemos acá la hipotenusa representado en este caso por la letra S, que para nosotros va a ser la potencia aparente. En el cateto adyacente vamos a usar como adyacente y el ángulo que vamos a utilizar va a ser este de aquí, este de acá. Ahí tenemos el ángulo que vamos a utilizar. Y el cateto adyacente es, en este caso, la potencia activa representada por la letra P. Y tenemos el cateto opuesto representado por la letra Q, que nos va a representar lo que es la potencia reactiva. En el caso de la potencia reactiva, va a estar compuesta por la potencia reactiva inductiva, que es la producida por las bobinas. Aquí tenemos un recuadro donde tenemos el ejemplo de la figura de unas bobinas que se utilizan para el embobinado de un motor eléctrico. Lo que sucede con estas bobinas es que para generar un campo magnético, consumen una energía que va a producirnos ese factor de potencia. Las bobinas, si nosotros hablamos de circuitos eléctricos, recuérdense que cuando se conecta una carga a una tensión, por ejemplo, una resistencia, se conecta a una tensión, va a producir una intensidad, una corriente eléctrica. En el caso de la resistencia, la intensidad va en línea con la tensión. ¿Qué quiere decir? Que tanto la tensión como la corriente en una onda senoidal salen al mismo tiempo. Pero en las bobinas, la intensidad va atrasada en relación a la tensión. Esto lo vamos a ver más adelante cuando miremos por ahí las ondas senoidales. Entonces, la reactancia inductiva reactiva es la producida por las bobinas. Tenemos la potencia reactiva capacitiva. Esta es producida por los capacitores. Aquí tenemos una figura de un capacitor. Y los capacitores, al contrario de las bobinas, adelantan la intensidad en relación a la tensión. Almacenan cargas eléctricas y generan un campo eléctrico. Los capacitores adelantar la intensidad en relación a la tensión nos va a servir para compensar el atraso de la intensidad que producen las bobinas. Eso lo vamos a ir viendo en su momento. Tenemos la onda senoidal. Esa onda senoidal azul nos está marcando lo que es la tensión, la onda de la tensión. Recordemos que la corriente alterna se representa por una onda senoidal y se llama precisamente alterna porque lleva una onda positiva, una onda negativa. Y aquí tenemos la onda positiva, pero acá tenemos una onda negativa en ambos lados. Entonces, la corriente alterna está representada por una onda senoidal
que va a tener una parte positiva y una parte negativa. La línea azul la vamos a tomar como la tensión y la línea roja como la intensidad. Ahí en estos dos cuadros tenemos del lado izquierdo inductiva, corriente atrasada 90 grados a la tensión, y del lado derecho capacitiva, corriente adelantada 90 grados a la tensión. Esas son las ondas senoidales en corriente alterna de lo que es la carga inductiva y la capacitiva. Lo que necesitamos es compensar para que tanto la tensión como la intensidad vayan lo más juntas posibles para que el factor de potencia pueda llegar a 0.9. Acá vamos a una comparación de lo que son las potencias. En este cilindro que miramos a la derecha, tenemos en azul la potencia activa, en amarillo tenemos la potencia reactiva. Podemos compararlo con un tarro de cerveza. Si usted echa una cerveza en un vidrio, usted se va a dar cuenta que hay una parte que tiene líquido y otra parte que contiene espuma. La potencia reactiva podemos decir que es la espuma, la potencia activa podemos decir que es el líquido. Entonces, la potencia activa en un motor eléctrico es la potencia que el motor da para efectuar un trabajo. Cualquiera que sea el trabajo para el que esté diseñado el motor eléctrico. Y la potencia reactiva es la potencia que utiliza ese motor para poder entregar el trabajo efectivo. Ambas potencias van a darnos lo que es la potencia aparente. La potencia aparente va a ser la sumatoria de esas dos potencias, tanto la activa como la potencia reactiva. Recordemos algo en el asunto de los transformadores. Cuando ustedes miran un transformador en un poste de la empresa eléctrica, ese transformador dice ahí 25 kVA. Esos 25 kVA es la potencia aparente. Ya vamos a ir viendo que son los kVA. Vamos a hacer una comparación entre el valor de potencia exigido por la empresa eléctrica, el cual es de 0.9 o 0.90, y qué es lo que sucede al estar debajo de ese valor. Entonces, a la derecha tenemos el factor de potencia abajo de 0.9. A la izquierda tenemos el factor de potencia arriba de o en 0.9 o pudiera estar arriba de 0.9 sin llegar a 1. Entonces nos damos cuenta que la potencia activa sigue siendo la misma. La potencia activa no nos va a cambiar. Baja la potencia reactiva, pero al mismo tiempo baja la potencia aparente. ¿Qué quiere decir? Que si al bajar la potencia aparente, esa potencia que bajó se va a traducir en una potencia aprovechable para otras cargas eléctricas. Ese transformador va a estar menos cargado. Entonces, por eso es importante la corrección del factor de potencia. Acá miremos algo. Dijimos que la S es la potencia aparente, y la potencia aparente es igual al voltaje por la intensidad, lo cual nos da una magnitud medida en voltamperios. Y cuando hablamos del transformador, miramos que todos los transformadores están identificados por voltamperios. Claro, en el transformador dice kVA, kilovoltamperios, porque son cantidades muy grandes. Por ejemplo, un transformador de 25 kVA me está diciendo que es un transformador de 25.000 voltamperios. Pero para no tener un número tan grande, tan largo, usamos
la letra K, que representa la 1000 unidades. Entonces, 25 por K, 25 por 1000 nos va a dar 25.000 unidades. Entonces, la potencia, fíjense bien, la potencia real que nos va a dar ese transformador va a ser la potencia aparente, los voltios por los amperios, por el coseno del ángulo. Ya vamos a ir viendo cuál es el coseno del ángulo. Y eso nos va a dar vatios. En el caso del transformador, kilovatios. Pero también tenemos la potencia aparente, voltios por amperios por el seno del ángulo. Eso nos va a dar los voltamperios reactivos. Voltamperios reactivos porque es una potencia reactiva. Esas son las unidades que vamos a utilizar. Acá tenemos un ejemplo de un recibo de luz en el cual vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver lo que más nos interesa a nosotros, que es el factor de potencia. Y acá tenemos nosotros el factor de potencia y está en 0.7910. Es un factor bastante bajo. ¿Qué sucede cuando el factor de potencia está bajo? Bueno, entonces aquí entra una situación que dice cargos por incumplimiento de NTSD, lo cual quiere decir cargos por incumplimiento de normas técnicas sobre distribución. ¿Por qué incumplimiento? Porque de acuerdo a las normas técnicas sobre distribución, normas de la Empresa Eléctrica de Guatemala, avaladas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el factor de potencia debe estar en 0.9. Al no estar corregido el factor de potencia, entonces están incumpliendo con las normas técnicas sobre distribución. Es obligación del usuario corregir ese factor de potencia. ¿Por qué? Porque ningún motor va a venir con una potencia, con un factor de potencia a 0.9, a menos de que sea un motor síncrono, que son muy caros y no son los más utilizados en la industria. Los más utilizados en la industria son los motores asincrónicos y estos, su factor de potencia no va a estar a 0.9, hay que corregirlo. Si no está corregido, ¿qué sucede? Bueno, ese cargo representa una cantidad en dinero que hay que pagar mensualmente por no tener corregido el factor de potencia. En este recibo hay algunas situaciones, tenemos potencia contratada. Esta potencia contratada debería de ser la misma que la potencia demandada. Aquí tenemos potencia en punta. Esa es la potencia que está demandando esta fábrica o industria, no sé qué sea, para su consumo. Pero si ustedes se dan cuenta, está muy alta. Pero ese es otro problema del que no vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar solo sobre el factor de potencia. Entonces lo que necesitamos es corregir este factor de potencia a 0.9 para eliminar esta multa. Estando corregido el factor de potencia, esa multa se elimina. ¿Cómo corregimos el factor de potencia? Aquí tenemos un triángulo de potencias ya con los datos del recibo anterior en el que tenemos potencia demandada. La potencia demandada la vamos a tomar nosotros, la que está en el recibo, potencia demandada, 105 kilovatios. Algo importante aquí en la potencia demandada, aunque está más alta de la potencia contratada, si durante 2-3 meses ellos no bajan de esa potencia, pues automáticamente la van a subir la empresa como que fuera la potencia contratada. Entonces vamos a tomar esa potencia como que esa es la que hay que corregir. La potencia demandada, decíamos, 105 kilovatios. El factor de potencia, 0.7910. Ese es el actual. El factor de potencia exigido es de 0.7910.
Entonces hay que hacer esa corrección. Para eso vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos dos triángulos. A la izquierda tenemos el triángulo de potencias sin corrección y a la derecha tenemos el triángulo de potencias con el factor de potencia corregido a 0.9. Algo importante acá es lo siguiente. Los grados en la potencia, en el triángulo de potencia no corregido, tenemos el factor de potencia de 0.7910, lo cual nos da 37.72 grados. Esos grados es lo que tenemos que bajar. Entre menos grados de abertura haya, más nos acercamos al factor de potencia exigido. Para poder tener un factor de potencia a 0.90, nuestro triángulo, el ángulo de desfase, es ese ángulo que miramos ahí, es el desfase de la onda senoidal que vimos anteriormente entre la corriente y la tensión. Para que los grados, la apertura o los grados de adelanto o atraso sean los correctos, deberían de tener 25.84 grados, lo que nos va a dar un factor de 0.90. En la práctica no conviene dejarlo exacto a 0.90 la corrección, sencillamente porque pudiera correr el riesgo de que en algún momento bajara a 0.89, entonces volvería a tener un recargo ahí por incumplimiento. Entonces podría dejarlo en 0.92, 0.93, pero en este caso lo vamos a calcular para 0.9. Aquí tenemos todas las operaciones que hay que hacer para hacer ese cálculo. Y lo vamos a ir haciendo en los dos triángulos. Vamos a encontrar, recuérdense que en el recibo a nosotros solo nos dieron los kilovatios demandados y el factor de potencia. Con eso vamos a operar el triángulo rectángulo. Recordando que la potencia es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo, entonces vamos a hacer las operaciones siguientes. Vamos a ver que la potencia aparente va a ser igual a la potencia real dividido el coseno del ángulo. La potencia real es la que mide la empresa eléctrica. Cuando la empresa eléctrica le va a cobrar a usted consumo mensual, lo que le va a medir es una potencia real consumida. Por eso vamos a usar esta potencia demandada, que fue la demanda real que hubo en esta situación. Entonces, la potencia aparente que va a ser igual a la potencia real dividido el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es el factor de potencia. Nos da a nosotros 132.74 kVA. Ya lo pasamos para el triángulo y acá tenemos el dato de 132.74 kVA. La potencia reactiva. La potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno del ángulo. Esa potencia aparente, la cual acabamos de encontrar, multiplicada por el seno del ángulo. Entonces recuerde que el seno es de 37.72 grados. El seno de 37.72 va a ser 0.6118. Lo cual nos va a dar a servir a nosotros. Acá tenemos lo que es el seno del ángulo, el seno de 37.72 multiplicado por la potencia aparente nos va a dar a nosotros 81.21 kVAR, kilovoltamperios reactivos, que es la potencia aparente. Ahora, fijémonos en esta parte
en que tenemos por acá una tangente. ¿Para qué es importante esa tangente? Acá tenemos una tangente. ¿Por qué es importante? Nos va a servir más adelante y encontramos la tangente de este triángulo que está sin corrección. Entonces, para poder encontrar su calculadora, usted coloca tangente inverso de 37.72 grados y nos va a dar 0.7734. Ahí está lo que es la tangente. O podría usar la fórmula trigonométrica, que tangente sería cateto opuesto dividido cateto adyacente y le va a dar ese mismo resultado. El triángulo ya corregido. El triángulo ya corregido, acá tenemos la potencia aparente y la potencia aparente nos da 116.66 kilovoltamperios. La potencia real, ya nos detenemos mucho, lo mismo que explicamos en el triángulo anterior. La potencia reactiva nos va a dar 50.84 kVAR. Y aquí tenemos la otra tangente. Fíjense bien, la tangente del triángulo de potencias ya con el factor corregido a 0.90. Que va a ser igual a la tangente inverso de 25.84 y nos va a dar 0.4842. Esas dos tangentes son bien importantes. La tangente del triángulo no corregido la vamos a llamar tangente 1 y a esta tangente del triángulo corregido la vamos a llamar tangente 2. ¿Para qué nos va a servir? Las tangentes encontradas anteriormente, que sería la tangente del triángulo con el factor de potencia a corregir, sería vamos a llamarle tangente 1, que nos dio 0.7734. Y la tangente 2, que va a ser la tangente del triángulo con la potencia, factor de potencia ya corregido, 0.4842. Ya vimos cómo sacamos esas tangentes. Acá lo que vamos a encontrar es el multiplicador. Ese multiplicador va a estar en base a la tangente 1 y a la tangente 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es, de la tangente 1 restamos la tangente 2. En el momento de hacer la operación nos va a dar este numerito que tenemos acá en amarillo y ese número lo vamos a tomar como el multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es un factor a multiplicar por la potencia demandada. La potencia demandada, al ser multiplicada por ese factor, que en este caso es de 0.2892, nos va a dar la potencia capacitiva, reactiva. Quiere decir que el condensador o condensadores o el banco de condensadores que se vaya a utilizar va a tener una capacidad reactiva de 105 kilovatios por 0.2892, que es el multiplicador, dándonos un total de 30.37 kilovoltamperios reactivos. Esos kilovoltamperios reactivos es la potencia, repito, de los capacitores a utilizarse para mejorar el factor de potencia al factor de potencia que la empresa eléctrica exige. A la izquierda tenemos la figura de un banco de transformadores trifásico. ¿Cuál es una de las ventajas? Porque de esto no hemos hablado, es otro tema, ventajas y desventajas de un factor de potencia bajo, qué efectos produce. Pero una de las correcciones que se hace es para que ese banco de transformadores pues tenga un margen de más utilidad. Quiere decir que si yo corrijo ese factor de potencia voy a tener más potencia disponible en el banco de transformadores. Eso es una parte importante
en lo que es la corrección del factor de potencia. Acá tenemos una tabla para corrección de factor de potencia. ¿Para qué sirven esas tablas? Todas las operaciones que hicimos nosotros allá anteriormente nos va a servir. Por ejemplo, acá tenemos factor de potencia existente, 0.79. Este es el factor de potencia existente. Claro, ahí era 0.7910, no lo puedo hacer muy exacto. Aquí van a ir de uno en uno. Aquí tenemos arriba 78, 79, 80, que es factor de potencia, dice existente. Ahora, para acá, hacia donde está, hacia la derecha, nos dice la flechita por acá, factor de potencia deseado, o sea, el coseno del ángulo. Buscamos nosotros el factor que deseamos, está acá, 0.9. Y para 0.9 encontramos acá que tenemos este numerito 0.92. Ese sería el multiplicador. Bueno, no estar haciendo tantas operaciones. Claro, allá nos dio 0.289, pero recuerde que el factor de potencia lo calculamos con 0.7910. Aquí está con 0.79. Entonces, al encontrar ese multiplicador es el que voy a utilizar para multiplicar la potencia demandada por este multiplicador para encontrar los kVAR de los condensadores. Tenemos acá punto 91, punto 92, punto 93. Supongamos que lo queremos dejar en punto 93. Bajamos en la columna de 0.93 y por acá tenemos el multiplicador para corregir ese factor de potencia a 0.93. En realidad no es difícil. Hicimos todos los triángulos para que esté claro de dónde sale la corrección del factor de potencia, qué es la potencia reactiva, qué es la potencia activa, qué es la potencia aparente. Y ya teniendo claro eso, pues la tabla la pueden manejar muy bien. Acá tenemos un conjunto de capacitores para la corrección de factor de potencia. Todos estos capacitores para sistemas trifásicos vienen ya diseñados en trifásico. La corrección del factor de potencia puede ser individual, localizable en cada motor, o se puede hacer a través de un banco automático de corrección de factor de potencia. Acá tenemos un banco automático de capacitores para corrección del factor de potencia. En este caso miramos nosotros 6 capacitores o condensadores, 6 que son trifásicos. Este banco tiene un regulador, un medidor de factor de potencia en el cual tenemos 6 etapas. Por eso tenemos 6 capacitores, 6 etapas. Él va a ir midiendo el factor de potencia y va a ir metiendo cada etapa que sea necesaria para mantener el factor de potencia en 0.9. Bueno, de esos en otro tema se estará hablando. Hoy lo que nos interesaba era cómo realizar la corrección del factor de potencia, su cálculo para poder tener una corrección correcta. Muchas gracias por su atención.